Saludos, señoras y señores, de su programa Paradigma Legal. Como siempre, el doctor Nicanor Rodríguez con ustedes en la misión de compartir este espacio para dejar una enseñanza o que podamos interactuar como parte de la información. En el día de ayer, 24 de abril, se celebró un año más de esa epopeya, 58 años de ese evento. Y a mí me llamó y me llama la atención dos elementos futuros que iban a congratularse con ese evento porque estuvieron vinculados con la causa que lo originaron. Es decir, la guerra de abril la origina el golpe de Estado contra Juan Bosch, por lo que se plantea la vuelta a la constitucionalidad del año 1963. Es el punto básico y con eso todo el impulso de ideales y objetivos que marcaba el gobierno o el primer gobierno elegido democráticamente después de los 30 años de dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Ese evento marca dos pautas porque 58 años después nosotros podemos ver a un PRD que Juan Bosch estaba en él cuando se dio el escenario y luego a un PLD que funda luego de la revolución del 24 de abril de 1965. Esos dos escenarios marcan los antecedentes posteriores, el PRD primero y el PLD posteriormente. Ahora, ¿qué ha modificado la estructura social del país? El avenimiento al gobierno de esos dos partidos que fundó el derrotado presidente del año 1963. Yo quiero preguntar, con el PRD tuvimos a Antonio Guzmán Fernández y a Salvador Jorge Blanco. Ahora, en la pauta de la apertura de la democracia, yo creo que el que más ha aportado es Antonio Guzmán Fernández. Hay que recordar cómo estaban los estamentos militares y cómo estaba la democracia en el 1978, cuando Antonio Guzmán Fernández asumió el poder luego de los 12 años que Balaguer estuvo al frente de la cosa pública. Pero posteriormente, y eso va a marcar unos 19 años después, el PLD llega al poder. El partido fundado por Juan Bosch posterior a la guerra de abril, que influenció en ese partido durante 20 años en relación a lo que se pensaba de los objetivos que se enmarcaron en la guerra de abril. Naturalmente, hay poca alianza entre ese episodio y los 20 años de gobierno del segundo partido formado por Juan Bosch. Hoy, 58 años después de ese evento, nos damos cuenta que las cosas en su mayor parte han continuado similares, a excepción de que el proceso democrático, de una u otra manera, con algunas variables, pero ha caminado dentro del esquema democrático y de la representatividad, con un país que, sin negarlo, ha crecido, ha avanzado en aspectos institucionales, pero en términos de equidad, en términos de democracia y en términos de una serie de elementos necesarios para un avance equilibrado, no hemos logrado eso. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos todo un conjunto de situaciones que todavía claman aquellas cosas
que marcaron el 1963 y que con la llegada de Juan Bosch se pensó que podían ser, pero que no fueron porque solamente duró 7 meses en el gobierno. Sin embargo, todavía aquí no tenemos un problema básico resuelto. Hoy concluyó la paralización que paralizó medio país, 14 provincias en el norte y nordeste de la República. Hay un punto, prácticamente en medio país. Ahora, paralizó medio país que probablemente produce el 60 o el 66% de la riqueza de este país. De modo que se paralizó mucho más de medio país, en el entendido de que el Cibao es la gran acaparadora del bienestar y de la riqueza de la República Dominicana. Y eso ha ocurrido. Sin embargo, el esquema de movilización y de protesta con que se llevó a cabo y con que se desarrolló el escenario y bajo la consigna de las propuestas que hacen, es probable que un gobierno en los próximos 30 años acogido a ella no le pueda dar respuesta. Porque no hay un plan mínimo ni un plan. Simplemente hay un conjunto de iniciativas que procuran viabilizar o afianzar o exigir cosas que un gobierno en 4 años se le hace difícil plantearla, pero que son cosas justas y que son cosas del esquema. Por ejemplo, educación de calidad, electricidad, toda una gama de cosas, agua potable, que son necesarias y viables. De eso se hablaba en el 60 y hoy estamos dentro de ese esquema todavía. Pero más aún, hay un elemento que se pudo escenificar y se pudo contratar para que una huelga se lleve a cabo. Es necesario tirar la basura a la calle. Pero aún más, yo pregunto, los métodos de ese 58 años después no se parecen a los métodos de los 60. Eso nos llama la atención el proceso de involución en que estamos incluidos. Y déjenme decirles, creo que las huelgas son necesarias y creo que las huelgas inducen a modificaciones y a plan de conquista. Ahora, hay que llevar a cabo acciones que conduzcan a un cuestionamiento propio de la gestión del proceso, porque cuando se hace una huelga y el pueblo queda sucio, se cuestiona mucho a lo que hicieron esa acción. ¿Qué obtendremos posterior a la huelga? Un plan mínimo no existe. No tenemos una dinámica que pueda concurrir a lograr y llevar al gobierno a que dinamice un plan mínimo producto de esa huelga. El resultado, sea un triunfo o sea un fracaso, al final será lo que cada uno de ellas pueda entender y pueda creer. Podría ser bueno y podría ser malo. Depende de lo que cada quien piense y lo que cada quien opine. Pero al final de cuentas, ¿cuál es el resultado que vamos a tener? Son elocuentemente necesarias las reclamaciones. El método es el que afianza la realidad de ese contexto. Hay que entender y hay que verlo de una forma mucho más allá que el proceso de 24 horas por el que se hizo la convocatoria. El país requiere y demanda de esos elementos. Pero bien, es el método que debemos de utilizar. Pero más allá de eso, esas conquistas, ¿a cuántos años están planteadas? Porque pueden ser fructíferas, pero hay que ver cuánto tiempo nos significaría a nosotros. Por ejemplo, educación de calidad. Es una conquista y una necesidad. Ahora, tenemos
9, 10 años con el presupuesto en educación más alto. Y los números no dicen que hemos caminado mucho en ese sentido. Imaginémonos otro elemento al margen de eso y sin el presupuesto suficiente para llevar a cabo las cosas que tenemos. Natural y efectivamente el proceso es afianzador y es necesario que nosotros podamos reivindicar una observación al panorama para mejor condición de lo que inducen la fuerza y de lo que están esperando la fuerza, porque 58 años después esa huelga nos debe de llevar a una reflexión de sentido de lo que ha sido ese proceso y de lo que tenemos al día de hoy, 58 años después de esa epopeya, la más significativa del siglo XX. Paradigma Legal llega a su parte final. Como siempre, pedirle que se suscriban y que nos dejen su comentario en la campanita y que además nos sigan en las redes sociales como en Instagram, Paradigma Legal, y en Facebook por igual como Paradigma Legal. Recuerden ustedes que Paradigma Legal